Y este 95% vienen de África, Marruecos, Madagascar, América, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Asia, Vietnam, China y Tailandia. Y son agricultura que son una ocupación en áreas medioambientales sensibles. Producción que tiene una frecuencia de enfermedades y factores climáticos. Hay uso de productos químicos y medicamentos en estas granjas, en estos países, y hay sistemas de producción que pensamos que son poco eficientes. Y con todo esto, los langostinos que vienen a nuestro país vienen siempre congelados para poder llegar a este mercado de esos países que contienen sulfitos para su conservación. Entonces, esto es un poco la base de todo esto. Entonces, lo que nosotros, el proyecto nuestro es, vamos a buscar una solución, una alternativa a lo que vemos. Y esto es en tierra. Y lo que hemos hecho nosotros es un modelo de producción de langostinos en tierra, lejos del mar, que sea 100% sostenible. 100%. Y tanto que ya el salmón, que yo soy noruego de origen, ahí los salmones vienen ahí de piscifactorías de Noruega, y hay tanto volumen que ahora ya hay proyectos en tierra, en construcción, para hacer criaderos de salmón en tierra. Porque de esa manera, más eficaz, se controlan las variables y también el tema de enfermedades se controla mejor. Y entonces, hoy en día, Gama Natural es el único criadero o granja de langostinos que está funcionando comercialmente en Europa. No hay ningún otro en este momento. Entonces, con respecto al mercado de langostinos, donde ahora está operando Gama Natural, en el consumo mundial son más de 7 millones de toneladas, de cual 1 millón está en Europa, y España tiene 170.000 toneladas de gambas y langostinos de consumo al año. Y como, volviendo al comentario mío anterior, 95% del langostino viene de fuera y menos de un 5% viene de lonjas tan buenas como la Sanlúcar, Huelva, Denia, etcétera, que son obviamente naturales, buenísimos, pero la mayoría de estos se quedan en la región. Se encuentran muchos Sanlúcar por toda España, pero yo diría que es imposible que sea todo Sanlúcar porque la mayoría se queda ahí y lo que sale es carísimo. Entonces, con respecto, aunque han visto ya el noticiero, han visto algo de nuestra granja, esto es un poco como lo veis vosotros, esta es la de fuera, a la derecha, 7.000 metros cuadrados, y por dentro, ves aquí los 7.000 metros cuadrados, las 24 piscinas, todas tapadas y oscuras. El primer ladrillo lo pusimos hace 10 años. Hemos invertido hasta ahora 8,5 millones de euros para llegar al día de hoy, de cual 4 de ellos han sido I+D. 4 millones I+D fueron los primeros años porque esta tecnología las hemos desarrollado nosotros. No existía y honestamente pensábamos que la conocíamos mejor, pero cuando vamos avanzando nos dimos cuenta que es más complicado de lo que realmente ha sido. Y la financiación ha sido capital privado, quiere decir que 8 millones capital privado, y la subvención de Castilla y León de unos medio millón de euros. Este es un tema aparte, porque la subvención en su día fue en parte de la razón de Medina del Campo y ha tardado bastante tiempo y la hemos recibido hace un mes. Quiere decir que ha sido el estímulo para arrancar, pero el estímulo del proyecto ha sido tan bueno que el capital privado lo ha financiado. Tenemos 11 empleados y entonces yo creo que es muy importante decir, aunque hemos llegado 10 años, hemos llegado hoy, mucho dinero y mucho tiempo, pero ya es un proyecto exitoso y una plataforma ya sostenible. Este año para nosotros va a ser el año antes y después, porque ahora estamos ya voy a explicar después lo que estamos haciendo, que vamos a arrancar a otro nivel a partir de este año. Entonces, ¿qué es realmente el objetivo de nuestro proyecto? Es replicar el hábitat del mar y que sea realmente sostenible. No decirlo así de pasada, no, que sea realmente sostenible. Quiere decir que la unidad de producción nuestra se puede sostener en sí mismo
sin nada de residuos, nada de cosas de vertidos. Entonces lo que tenemos es súper intensivo un sistema, comparado con lo que hay en terceros países que expliqué antes. Es cero recambio de agua. El agua nuestro viene de grifo, la mezclamos con una sal que traemos de fuera, que es para hacer la réplica de sal del mar. Todo cuando vaciamos la piscina a los 3 meses, limpiamos el agua y volvemos a usarla otra vez. Quiere decir que no hay nada de vertidos fuera, otra vez se vuelve a usar ese agua, que es una tecnología nuestra que tenemos. Cero vertidos, todo lo que cae al fondo de cada piscina se seca y se vuelve a usar. Tenemos un control total de los parámetros ambientales, que eso muchas veces son los problemas que hay cuando están en piscinas abiertas y en otros países. No hay interacción con el medio, digamos que hay una bioseguridad total, y impactos mínimos de suelo, agua, flora y todo lo que ya he dicho. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Es un producto fresco o vivo, sin congelar. Tenemos una política clarísima. Nosotros nunca congelamos nuestro producto. Nunca. Justamente para marcar la diferencia que tenemos con el resto del mercado. No echamos nada de conservantes, ni sulfitos, ni antibióticos. Tenemos una alta calidad de sabor y textura. Cuando la gente lo prueba, los chefs y todo, la gente tiene como una textura como muerde, porque es como un bogavante casi. No es suelto, pegajoso, no, es muy fuerte y porque es realmente el estado original del langostino. Estamos cerca de los principales mercados y una cosa muy importante, tenemos una producción todo el año, que es algo que, por ejemplo, las lonjas no pueden. Las lonjas son, en cierta parte del año que pueden tenerla. Nosotros tenemos estable todo el año. Ahora, ¿por qué Medina del Campo? Primero, está cerca del mercado más grande que Madrid. Madrid, por cierto, es el segundo mercado más grande del mundo de pescado. El número 1 es Tokio, el número 2 es Madrid. Todo, de toda España a Madrid, a Mercamadrid, y después se reparte. Entonces, a nosotros eso es parte número 1. 2, una logística óptima en el centro del país. Tenemos la A6 a pocos metros, estamos cerca de Rueda. Y estando lejos del mar, justamente demostramos la validez del modelo y el concepto. Y el apoyo de las instituciones, que ya he mencionado, subvenciones, y mucha cooperación con entidades locales para fomentar justamente I+D, generar empleo local, etcétera, etcétera. Entonces, estrategias del mercado. El reto que tenemos nosotros es realmente, con todo lo que hay en el mercado, que a veces no se entiende muy bien lo que yo estoy diciendo, porque la gente piensa que viene todo de piscifactoría del mar y de Huelva y tal, entonces hay que explicarle, y eso a veces es duro explicar. Entonces tenemos una campaña muy fuerte de información, educación, y que queremos que el consumidor, como vosotros, que lo prueba, y cuando lo prueba ya está enganchado porque sabe que es muy bueno. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Entonces aquí vemos que hacemos, por ejemplo, jornadas gastronómicas por ejemplo, en Valladolid. Este es el cartel que ponemos en las pescaderías al granel para que se vea que está el langostino rosado es diferente al que está al lado, para explicar que el nuestro es esto. Estamos mucho en ferias, esta es en fusión hace un mes con peceras con el langostino vivo, y tenemos show cooking en Madrid Fusión, que tenemos a Luis Martín del grupo Seco Cavi, que es uno que nos ayuda mucho para preparar el langostino. Estamos mucho en los medios, entonces cuando hablamos ya antes de la televisión, hemos estado bastante en televisión los últimos meses y también en los medios. Por ejemplo, hemos estado fuera de serie, que es Expansión, una portada bastante original y muy bonita. Tenemos una presencia bastante intensa en redes sociales, en Facebook, Twitter, en YouTube. Y una cosa que queremos hacer estamos haciendo es crear una marca. Aparte de informar, una marca que gente se sienta, que identifiquen y que sepan que cuando ven nuestra marca, que es el producto. Entonces tenemos aquí tipo de
de folletos. Por cierto, me he traído folletos de este tipo para el que quiera después más información sobre el producto y la empresa. Aquí tenemos chefs como Sergio Arola, Sacha, que se vinculan también a nuestro proyecto. Y también lo que hacemos folletos, como que a la derecha, que damos también a clientes para ayudar a preparar nuestros langostinos como tipo ceviche, tartar y tal, para que podamos facilitar a la gente hacer sus platos en su casa. A nivel de ventas, nosotros tenemos 3 canales de ventas, porque todo esto es que produce, hay que venderlo bien. Y para que los consumidores también encuentren nuestro producto. Tenemos primero supermercados. Estamos ahora en el Corte Inglés, Plaza, Macro y Alcampo. Y vemos aquí a la derecha, esos son los envases que tenemos, bandejas que tenemos también, dependiendo del supermercado, tenemos 300 gramos a la derecha en Plaza, aquí lo tenemos, a 9,90. Estamos en Macro, que tienen bandejas de 1 kilo, y bandejas en Alcampo y Corte Inglés en granel. Segundo canal de venta, hostelería. Obviamente los restaurantes, tenemos ahí toda una variedad de chefs y restaurantes que usan nuestro producto en toda España, y nosotros lo que hacemos lo entregamos con Seur. Entonces, por ejemplo, un sala a la derecha que está en Guadarrama, yo lo pesco hoy y lo entrego mañana. Y la tercera canal de ventas es online. La página web nuestra, gambanatural.es, entran ahí, ahora mismo entran ahí y piden, y el viernes lo entregamos en toda España a vuestra casa por Seur frío. Entonces, lo he pedido hoy, pescamos, envasamos mañana y se entrega el viernes. Este año esperamos tener más de 1.000 clientes online. Con todo esto estamos consiguiendo premios como producto más innovador en Castilla y León, ahora en noviembre, y también lo que hacemos es muy importante escuchar a los clientes que piensan de nuestro producto, porque aunque yo lo sepa que es bueno, hay que también escuchar a los consumidores. Entonces lo que hemos hecho aquí con los clientes online, periódicamente hacemos encuestas y vemos que las respuestas están entre un 87 y 98% de satisfacción. Entonces, estrategia de empresa hacia adelante es desarrollar y confirmar la tecnología de producción, más todavía, ofrecer el mejor producto del mercado, estar cerca de los clientes, y lo que sí tenemos es ya el concepto copy and paste. Quiere decir que nuestro modelo que tenemos a medida del campo, ya tenemos la confianza, control y el volumen y todo para poder hacer una réplica de esa granja, y la puedo poner en México, Alemania, Estados Unidos, donde quiera. Entonces, eso ya estamos esa es la visión que tenemos hacia adelante. Próximos pasos, para terminar. Lo que estamos ahora primero haciendo es consolidar nuestro propio criadero y hatchery, como se dice en inglés. ¿Qué quiere decir? Ahora estamos con la 5ª generación de larvas nacidas en Medina del Campo. Es muy importante controlar el origen de las larvas, los huevos y las larvas en nuestra propia entidad, porque hasta ahora una parte hemos traído de Estados Unidos y no sabes la genética, no sabes, hay riesgo de todo tipo. Entonces, controlar esa parte es muy importante. Entonces, eso es número 1, lo que estamos haciendo ahora. 2, vamos a ampliar la producción, ya vamos a ampliar este año, vamos a doblar lo que tenemos, pero vamos a ir a 500 toneladas anuales. Entonces vamos a hacer 5 unidades iguales a las que acaban de ver ahora. Y explorar nuevas oportunidades en mercados internacionales. Entonces ahí estamos ya exportando ya a Inglaterra, por ejemplo, para comprobar y demostrar que esto funciona en otros mercados, y vamos ahí a explorar oportunidades, copy and paste, lo que acabo de decir. Y continuar liderando el modelo de agricultura de langostinos en tierra, porque hay entidades pequeñas que están intentando, pero que ya sabemos que es muy complicado. Entonces, los próximos pasos nuestros, ofreciendo, como siempre, los más naturales, sanos y buenísimos.
Entonces aquí unos platos, buen apetito y muchas gracias.